Usa la ley de los senos para resolver el triángulo ABC. Si el ángulo A mide 42 grados, el lado A tiene 10 unidades y el lado B tiene 7 unidades. Redondea a las décimas. Cuando se usa la ley de los senos y el lado y el ángulo dados, existe la posibilidad de no tener una solución o dos soluciones. Discutiremos esto a medida que avanzamos. El proceso de solución. Usemos este triángulo como la configuración inicial. Tenemos un ángulo A de 42 grados, el lado A, que es opuesto al ángulo A, tiene una longitud de 10 unidades. Llamemos a este ángulo B y, por lo tanto, el lado B tiene una longitud de 7 unidades. Llamaremos a este ángulo C y lado C. Primero determinemos la medida del ángulo B usando la ley de los senos. El pecado de 42 grados dividido por 10. Debe ser igual al pecado de B dividido por 7. Y ahora desde aquí podríamos multiplicar. Multipliquemos ambos lados por 7 para aislar el pecado B. Si multiplicamos ambos lados por 7, tenemos 7 sin 42 grados divididos entre 10 es igual al pecado B. Y ahora para resolver B, tomamos el signo inverso de ambos lados de la ecuación, lo que nos da un pecado inverso de 7 sin 42 grados dividido por 10. Es igual, y el lado inverso del pecado B se simplifica perfectamente a B. Así que ahora vamos a la calculadora, y obtenemos una aproximación decimal para la medida del ángulo B. Es importante asegurarse de que la calculadora esté en modo de grados. Entramos en el segundo pecado para el pecado inverso. Necesitamos paréntesis alrededor del numerador de 7 sin 42 grados y, por lo tanto, ingresamos paréntesis abiertos 7 sin 42, cerramos paréntesis para el valor de la función sin, cerramos paréntesis para el numerador, y luego divídalo por 10. Cierre los paréntesis para la función de pecado inverso e ingrese. En este punto, si tuviéramos un error, sabríamos que no hay solución o no es posible. Triángulo de la información dada. Pero observe cómo aquí, si redondeamos al décimo valor posicional, B es aproximadamente 27.9 grados. Entonces, debido a que encontraron un ángulo en la calculadora, sabemos que hay al menos una solución. Vamos a ver si hay dos soluciones. Desde A, la longitud del lado opuesto al conocido ángulo es mayor que la longitud del lado frente al ángulo desconocido, vamos a tener solo una solución, pero veamos por qué tiene sentido. Recuerde que el valor de la función sin es positivo en el primer y segundo cuadrantes. Entonces hay un ángulo obtuso en el segundo cuadrante que tiene el mismo valor de función sin. Sigamos adelante y encontremos eso. Encontramos el ángulo de 27.9 grados en el primer cuadrante. Para encontrar el ángulo obtuso en el segundo cuadrante que tiene el mismo valor de función sin, dibujamos un ángulo de referencia de 27.9 grados en el segundo cuadrante, y por lo tanto el lado terminal del ángulo obtuso con el mismo valor de la función sin. Se verá así, donde nuevamente el ángulo de referencia es 27.9 grados. Y, por lo tanto, el ángulo obtuso sería este ángulo aquí en posición estándar, por lo que el ángulo B también podría ser aproximadamente 180 grados menos el ángulo de referencia de 27,9 grados, lo que nos da 152.1 grados. Pero observe cómo si tomamos este ángulo obtuso, y lo sumamos al ángulo conocido de 42 grados, la suma es mayor o igual a 180 grados. Y por lo tanto no es posible tener un segundo triángulo donde B es un ángulo obtuso. Recuerde que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo debe ser igual a 180 grados. Entonces, solo hay una solución donde el triángulo se parece más a esto, y no así donde el ángulo B es obtuso. Entonces sigamos y registremos el ángulo B como aproximadamente 27.9 grados, y ahora terminemos de resolver el triángulo. Nuevamente, sabemos que la suma de los ángulos interiores debe ser de 180 grados y, por lo tanto, el ángulo C va a ser aproximadamente, ya que este es un valor redondeado, 180 grados menos 42 grados, menos 27.9 grados. Lo que nos da C es aproximadamente 110.1 grados. De nuevo, por supuesto, el triángulo no está a escala, pero sabemos que solo tenemos una solución. Y ahora encontremos la longitud del lado C. Cuando usamos muchos pecados para encontrar la longitud del lado C, asegúrese de usar el ángulo A ya que sabemos que el ángulo A es exactamente 42 grados. Entonces,
Para encontrar la longitud del lado C, usemos primero sin 42 grados dividido por 10. Debe ser igual al pecado de 110.1 grados. Dividido por C. Ahora, desde aquí, podríamos multiplicar en cruz, pero en su lugar, eliminemos las fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados por el mínimo común denominador, que es 10c. Entonces multiplicaremos el lado izquierdo por 10c y el lado derecho por 10c. Si es útil, podemos escribir 10c como una fracción con un denominador de 1. A la izquierda, 10 dividido entre 10c simplifica a 1, dándonos c en 42 grados iguales a la derecha c dividido por c se simplifica a 1. Dándonos 10 sin 110.1 grados. Y ahora para resolver c dividimos ambos lados por c en 42 grados. Sin 42 grados dividido por sí mismo se simplifica a 1, por lo que c es igual a este cociente aquí, y ahora volveremos a la calculadora para obtener una aproximación decimal. Nuevamente, necesitamos el numerador entre paréntesis, por lo que tenemos paréntesis abiertos, 10 en 110.1. Cerrar paréntesis para el valor de la función sin, cerrar paréntesis para el numerador y luego dividir por c en 42 grados, ingrese. Redondeando al valor posicional de las décimas, observe cómo hay un valor posicional de 3 en las centésimas y, por lo tanto, redondeamos hacia abajo. C es aproximadamente 14.0. Y ahora el triángulo está resuelto. Para resumir, se nos dio que el ángulo A es de 42 grados. Encontramos que el ángulo B es de aproximadamente 27.9 grados. Encontramos que el ángulo C es de aproximadamente 110.1 grados. Nos dieron el lado A tiene una longitud de 10, y el lado B tiene una longitud de 7, y encontramos que la longitud del lado C es de aproximadamente 14.0 unidades. Espero que hayas encontrado esto útil.